Bueno, parece que tenemos algo más de qué hablar de la franquicia de Godzilla, porque la serie Monarch, Legado de Monstruos, ya terminó su primera temporada de 10 capítulos. Sí, al parecer quieren hacer más temporadas de esto, al menos si me baso en cómo terminó la temporada. Es una serie que toma lugar en el Monsterverse, el universo conformado por Godzilla del 2014, con Isla Calavera, Godzilla el Rey de los Monstruos del 2019 y por supuesto las dos películas de Godzilla contra Kong. Y bueno, ¿qué tal estuvo esta serie que nos da una perspectiva de lo que pasó un año después de la película del 2014, así como dándonos los orígenes de la organización Monarch? Bueno, vamos a averiguarlo. La serie de Monarch usualmente usa dos épocas diferentes en cada uno de los capítulos para contarnos su historia. A veces nos centraremos en el 2015, un año después de los eventos de la película del 2014, y a veces nos iremos al pasado como por ahí de los años 50, a veces los 60, y a veces en algunas otras épocas como los 80, o incluso tal vez simplemente un año antes del llamado G-Day, que así es como llaman a los eventos de la película de Godzilla del 2014. Pero en general nos centramos en este grupo de personajes, los cuales descubren que tal vez su padre, quien ha estado perdido durante mucho tiempo, tal vez no esté muerto. Y como mucho de esto por supuesto se relaciona con la organización Monarch, así como con los monstruos que están persiguiendo, y por supuesto todo basado en el famoso G-Day, los eventos de la película del 2014. Y mientras la historia que toma lugar por ahí de los años 50 nos dará los orígenes de la organización, que se centran en tres personajes. Tenemos a Lee Shaw, interpretado por Wyatt Russell, y en la época del 2015 interpretado por Kurt Russell. Así es, padre e hijo hacen esencialmente al mismo personaje en esta serie, eso es bastante bueno. Así como el personaje de Bill Randa, una versión más joven de este personaje, el cual salió en la película de Kong Isla Calavera, interpretado por John Goodman, el cual de hecho tiene una aparición de cameo especial en el primer capítulo de esta serie como el personaje de esa película. Vaya, de hecho, en la serie empieza en la isla durante los eventos de la película de Isla Calavera. Y también tenemos a esta científica llamada Reiko, para poner que obviamente todo esto todavía tiene orígenes japoneses. Porque a fin de cuentas sí será una serie de la versión americanizada de Godzilla, pero todavía tenemos que decir que el monstruo tiene algo que ver con Japón, aunque sea. Y bueno, la serie definitivamente es un producto del Monsterverse, es un producto de Godzilla, es decir que no veremos a Godzilla tanto en la serie en sí, y se trata más de los personajes humanos. Y bueno, eso ya se debe de esperar, y como muestra tenemos la película de Godzilla Minus One, es de las mejores películas de la franquicia, sí, pero todavía es una película que definitivamente se trata más de los humanos que del monstruo. Como dije, es algo inevitable de la franquicia, así funcionan las cosas, así que simplemente hay que aceptarlo. Pero ahora, por supuesto, la cuestión es, ¿acaso hicieron de estos personajes humanos algo interesantes? Bueno, algunos sí y otros definitivamente no. En cuanto a las actuaciones en general, no tengo ningún problema con la mayoría de los actores. Algunos sí estaban actuando de una manera un tanto extraña, como que no le estaban echando tantas ganas, pero al menos esos eran personajes secundarios, no realmente los principales que vemos en casi toda la serie. Pero hay algunos personajes que definitivamente están ahí y se siente que realmente no están conectados con nada de lo que está pasando en la serie, no tiene nada que ver con los eventos del G-Day, no tiene nada que ver con la organización de Monarch. Y por supuesto no tiene nada que ver con Godzilla, pero aún así estos personajes deben estar ahí. Pero también la serie hace un trabajo decente con los personajes que están en la época de los años 50, los que originaron Monarch. Y también cuando la serie se centra meramente en personajes japoneses, ahí de verdad se siente que estoy viendo un legítimo producto de Godzilla, como si hubiera sido hecho por Toho. Siento que el drama humano entre los personajes japoneses de esta serie es algo similar a lo que vería en el drama de los personajes japoneses en algunas de las películas de Godzilla de la serie Millennium. Así que al menos en eso ahí sí está un tanto decente. Pero sí hay algunos personajes que realmente no dejan nada de impresión y en general son bastante aburridos. Entre ellos, irónicamente, algunos personajes que trabajan para la organización Monarch. La mayoría de los personajes que están en esa organización simplemente son personajes que están ahí, no tienen nada interesante acerca de ellos. Sí quieren involucrarse en la trama de alguna manera, pero en general simplemente son personajes que no tienen absolutamente nada interesante de ellos. Simplemente están ahí para que los personajes principales de la serie puedan eventualmente llegar a cierto lado y eso es todo. E incluso cuando algunos de los personajes japoneses interactúan con algunos de los personajes americanos o los que están trabajando en Monarch, ahí también como que los personajes japoneses se vuelven un tanto menos interesantes, la calidad del guión en general baja un poco para rebajarse al nivel de los personajes americanos. Eso fue un tanto gracioso, aunque estoy seguro fue por accidente. Y en general también el trabajo del guión de los personajes que no son japoneses es bastante tosco. Esencialmente creen que teniendo algunos momentos graciosos entre los personajes es suficiente para darles personalidad, pero realmente no funciona así. Y de hecho en general ahora que lo pienso, la serie se llamará Monarch, el legado de monstruos, pero la organización en sí en Monarch realmente se siente que no descubrimos tanto de la organización
más allá de lo que ya sabíamos. Es decir, la organización realmente no funciona tan bien, eso es algo que incluso dejan muy claro en la serie, y bueno, así es Monarch al principio de la serie, y así es Monarch en el final de temporada. Para una serie llamada Monarch, Legado de Monstruos, vaya que la organización en sí se siente que es algo completamente innecesario para esta serie. Porque bueno, realmente nada pasa. Y vaya, cuando se solucionan cosas en esta serie, no es gracias a Monarch, es gracias a personajes individuales u otra organización que está ahí también. Monarch de por sí es una de las cosas menos utilizadas en las películas del Monsterverse que hemos tenido hasta ahora, y se siente que esta serie pudo haber sido una buena oportunidad para hacer algo de esta organización, pero no, es lo mismo que ya hemos visto en las otras películas, están ahí, definitivamente saben que existen monstruos, pero no van a hacer absolutamente nada para de hecho lidiar con estos monstruos, y cuando lo hacen es porque alguien desobedeció las órdenes de la organización. Entonces, en cuanto a personajes interesantes en la serie, tenemos a Louis Shaw, tanto interpretado por Wyatt Russell como por Kurt Russell, el joven Bill Randa, así como la científica Keiko también que está ahí, y tenemos algunos de los personajes japoneses que están en la época del 2015. Aparte de ello, todos los demás personajes humanos llegan a ser aburridos o no dejan ninguna impresión en absoluto. Algo que desafortunadamente también es un tanto típico de las películas del Monsterverse. Y bueno, sí, la organización Monarch en sí realmente parece que no avanza en absolutamente nada en esta serie, pero al menos sí me gusta cómo lograron atar varias cosas de las películas en sí, para que se sintiera como que sí están un tanto más atadas de lo que esperábamos. Un ejemplo, sí, tenemos las menciones de lo que sucedió en la Isla Calavera, así como por supuesto incluso dándonos la primera vez que la organización se encontró a Godzilla en, por supuesto, el año de 1954. Me encantan referencias como esa. Y también fue un tanto inesperado que de hecho conectaron ciertas cosas que salieron en la película de Godzilla contra Kong. Sí, ese fue el único propósito del personaje de Mei, el cual, aparte de eso, realmente no tiene propósito alguno en la serie más que estar ahí para ser otro personaje principal. Sí, dicen que este personaje está huyendo, ocultándose de una organización, y eventualmente nos damos cuenta, oh, es la misma organización que años después haría a Mechagodzilla en la película de Godzilla contra Kong. Literalmente ese fue el único propósito de este personaje. Bueno, había mejores maneras de hacer eso, pero ok. Pero sí, en detalles como esos donde atan ciertos eventos a lo que sucede en algunas de las películas, eso al menos fue un tanto encantador, al menos para mí que presto demasiada atención a estas cosas, porque son películas de King Kong y son películas de Godzilla. Y bueno, hablando de los monstruos en sí, ¿qué onda con la acción de los monstruos que tenemos en esta serie? Bueno, por supuesto es un tanto limitada. La serie definitivamente es muy específica en cuanto a qué tanto van a mostrar de los monstruos y cuáles monstruos van a mostrar. Por supuesto, simplemente de los monstruos clásicos de Toho vemos a Godzilla, a partir de ahí son un montón de monstruos, titanes, completamente originales para esta serie de televisión. Entonces sí, no tendremos algunos de los monstruos clásicos de Toho, pero al menos hay otros monstruos que sí se ven bastante cool. Y sí, hay algunos capítulos en los que dedican ciertas escenas a estos monstruos para hacer como la escena de acción de todo el capítulo o algo así. Y al igual que en las películas del Monsterverse en sí, cuando vemos a los monstruos en esta serie, es bastante increíble y los efectos especiales son sorprendentemente muy buenos. En serio, casi todas las escenas de los monstruos en esta serie las podrías poner en algunas de las películas y quedaría perfectamente, como una pieza de rompecabezas, un rompecabezas bien construido por supuesto. Pero sí, no esperes de que toda esta serie sea simplemente peleas de monstruos en cada capítulo, no, eso realmente solo lo tenemos en el primer capítulo y en el último capítulo. En medio de todo eso tendremos algunos capítulos que no muestran absolutamente ningún monstruo, o alguna escena donde un monstruo sale de cierto lugar, tal vez amenaza a nuestros personajes, y eso será todo. Y sí, los capítulos más débiles de esta serie hasta ahora son definitivamente aquellos donde se centran demasiado en los humanos y no nos muestran absolutamente nada de los monstruos. Lo bueno es que cuando muestran a algún monstruo en esta serie, lo puedes ver bastante claro, es decir, o es una escena que sucede a la luz del día, o si es una escena que sucede en un lugar un tanto oscuro, te darán muchas tomas donde puedes ver a los monstruos de cerca para que veas todos los increíbles efectos especiales. Y esto por supuesto también involucra a Godzilla, el cual vemos de manera muy clara en varios capítulos de la serie. Vemos la primera vez que salió para la humanidad en 1954, lo vemos regresando. Algo que definitivamente el Monsterverse ha hecho bien es siempre darle una grandiosa entrada a Godzilla en casi cada una de sus escenas, y esta serie no es la excepción. Cada que Godzilla sale en esta serie, no solo las tomas se ven increíbles y de por sí el trabajo de edición está muy bien hecho, y hacen ver a Godzilla como este gigantesco monstruo épico, porque lo es, sino que también incluso tendremos música que le añade un poco más de peso a las apariciones de este monstruo, aunque realmente no usan ninguno de los temas clásicos de Godzilla. Vaya, ni siquiera usan música que han usado para el monstruo en el Monsterverse.
Esencialmente es música que podrías poner en una temporada de Stranger Things. No sé por qué muchas series de televisión sienten que deben tener el mismo soundtrack que Stranger Things, pero ok. Al menos todavía ayuda en muchas de las escenas donde salen los monstruos y especialmente Godzilla. Y sí, eventualmente tenemos a Godzilla peleando contra otro monstruo en el último capítulo de la temporada y es una pelea muy corta, sí, pero es una muy buena pelea corta. Y lo mejor es que esa corta pelea de Godzilla que tenemos al final de la temporada se centra meramente en esos monstruos, no cortamos a los humanos a ver qué están haciendo, no, nos centramos en la pelea hasta que la pelea termine. Así que al menos eso fue bastante grandioso. Sí, es una pelea corta, pero también hemos tenido peleas largas en la franquicia de Godzilla, que no son buenas peleas de todas maneras, así que por mí es mejor simplemente tener una buena pelea, ya sea larga o sea corta. Pero ¿saben qué? Ya que lo pienso, esta serie realmente parece que no tenía un propósito final. Se siente que más bien el objetivo era que los personajes principales encontraran a este científico Randa, Hiroshi Randa, porque es el que supuestamente se perdió después de los eventos de la película del 2014. Y ok, se supone que ese es el objetivo de la serie, pero después como que empiezan a establecer esta otra trama donde al parecer van a salir muchos monstruos porque hay mucha concentración de su energía alrededor de todo el planeta y como que va a pasar un gigantesco festín de monstruos o algo así. Y eso realmente no lo solucionaron en esta temporada. Y tampoco se siente como que es algo que van a dejar para la siguiente temporada o algo así. No, parece que más bien se les olvidó simplemente cerrar ese ciclo que ellos mismos establecieron. Monarca el legado de monstruos es una serie un tanto extraña. En general está ok. Estoy agradecido de que esta serie exista, estoy agradecido de haber visto todos los capítulos de esta serie, y ok, si quieren hacer otra temporada, por supuesto que voy a estar ahí, es otro producto de Godzilla, pero definitivamente también tiene varios de los problemas que varios productos del Monsterverse tienen. Tenemos personajes humanos y desafortunadamente no todos son interesantes, y a veces la serie, la historia en sí se centra demasiado en estos personajes, y a veces en subtramas que parece que no tienen nada que ver con los monstruos. Tenemos acción de monstruos y es bastante buena, por supuesto, pero es un tanto limitada también. Y sí, no todos los capítulos son buenos, hay algunos que se centran demasiado en los personajes que no son tan importantes o que al menos no están tan bien desarrollados, y de por sí no vemos acción de monstruos, así que sí, eso definitivamente desbalancea cosas, y a pesar de que la serie tiene el título de Monarch, aún así parece que de la organización en sí no nos dieron nada que ya no sabíamos antes con las películas. Pero bueno, definitivamente es algo para darnos un poco de Godzilla y un poco más de algún otro monstruo que aparece al final, antes de que veamos el próximo producto de este Monsterverse. Así que supongo que ya veremos entonces. En general es una serie ok, pudo haber sido mejor, pero también pudo haber sido muchísimo peor. De hecho, esta serie me recuerda un poco al anime ese de Godzilla Punto Singular, si se acuerdan de eso. Tenemos personajes humanos, los cuales no son tan interesantes, y la serie se centra demasiado en estos personajes. La historia parece no tener un punto hasta cierto punto muchísimo más adelante, cuando ya es demasiado tarde. Partes de la historia no fueron conclusas, y Godzilla realmente no interactúa tanto con otros monstruos, más allá del último capítulo, donde tiene una pelea corta pero muy buena contra otro monstruo. Entonces supongo que esa es la fórmula de las series de Godzilla en general. Un tanto extraño, pero bueno, así es Godzilla. ¿Qué se le puede hacer? ¿Ya vieron ustedes la serie de Monarch, Legado de Monstruos? ¿Qué pensaron de la serie? ¿Llegaron a terminar todos los 10 capítulos? Y también me gustaría recordarles que estoy haciendo una retrospectiva de todas las películas de Godzilla en preparación a Godzilla y Kong, el nuevo imperio. Próximamente hablaremos de la primera vez que Godzilla se peleó contra Mechagodzilla, así que suscríbanse al canal para que puedan ver eso. Y mientras tanto no lo olviden, yo soy Gerald, su crítico de películas, libros, juegos y otra basura que no les importa.